Hola a todos y a todas. Empezamos este primer vídeo del video podcast El cromo favorito de... Y yo creo que no hay mejor personaje para empezar esta colección de vídeos que hablar con Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, que está al otro lado de la pantalla. Él nació el 21 de enero del año 62 en el Poblasec, en Barcelona. Estuvo durante 14 años vinculado a la revista Don Balón, 9 años como director, y desde enero del 2001 es el director editorial de Panini España. Juan Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y nada, muy contento de estar aquí y saludarte tanto tiempo después. Juan Pedro, la pregunta que le queremos hacer a todos, ¿tú tenías algún cromo favorito cuando eras niño? Bueno, favorito no sé, pero sí recuerdo un cromo por encima de todos, que es un cromo de la temporada 72-73 de Hugo Cholo Sotil, que es un peruano que fichó el Barcelona aquel año, que junto a Johan Cruyff, y lo recuerdo porque compré un sobre en el mercado de San Antonio, lo abrí y me salió aquel cromo que nadie había visto, completamente inédito, aparte que era y es muy bonito, y bueno, allí se armó un gentío, una locura. Me ofrecían, me acuerdo, 100 pesetas, bueno, unas cantidades astronómicas para la época. Fue un momentazo y un cromo que me hizo una ilusión enorme, claro. Y creo que lo podemos ver, ¿no? Lo tienes ahí cerca tuyo. Sí, yo tengo el álbum de esa temporada y tenéis la portada del álbum. Y mira, aquí está, bueno, el equipo del Barcelona, y eso que, como tú bien sabes, yo soy en español, ¿no? Pero bueno, todos los cromos, y mira, aquí tenéis el cromo de Sotil, es este, con esta pose tan particular. Al lado del cromo de Johan Cruyff, que fueron ese año se abrieron las fronteras para jugadores extranjeros, y claro, fueron dos bombas, ¿no? Que llegaron Cholo y Sotil al Barcelona. Ese fue la temporada del 05, ¿no? En el Bernabéu, 74. Correcto. O sea que, claro, era un cromo muy, muy valioso. Sí, pero sobre todo era que se volvían a abrir las fronteras a jugadores extranjeros que estuvieron cerradas, y claro, llegaron jugadores que no era como hoy, que hoy todo el mundo conoce a todo el mundo, pero entonces nada, y llegaron jugadores, no solo estos, Nets, Real Madrid, otros jugadores que eran súper inéditos, y tener el cromo era lo más. Por lo que intuyo, eras muy de hacer colecciones de cromos, ¿no? Bueno, yo crecí al lado del mercado, crecí al lado del mercado de San Antonio, que era y sigue siendo el epicentro de cambio de cromos, entre otras cosas, en Barcelona. Y para los chicos de mi plaza, cada domingo ir a San Antonio ya desde niños a cambiar cromos. De fútbol era religión, y bueno, otros crecen con otras cosas, yo crecí con eso, y sí, siempre me ha gustado mucho los cromos de fútbol, sí. De hecho, hemos hablado antes de preparando la entrevista, me has dicho que tienes 150 álbumes guardados. Sí, tengo una colección bonita, tengo de la Liga Española desde la 59-60 hasta hoy, tengo mínimo uno de cada temporada. Todo lo que se ha editado de mundiales, de Eurocopas, ha sido un hobby, y mira, me ha hecho disfrutar mucho tiempo ese tema del colección. O sea que es una tradición que has mantenido, no solo lo hiciste de pequeño adolescente, sino que incluso en edad adulta has seguido haciendo colecciones. Bueno, desde que trabajo en Panini, obviamente que lo tengo muy fácil, ¿no? Para tener las colecciones, como casi todo el mundo, tuve un parón, porque la vida del crío, pues el adolescente, luego te casas y desaparece un poco. Y en mi caso fue así, pero esos 6, 7, 8, 9 años que pude tener de impasse, luego cuando volví los recuperé, conseguí los álbumes y los completé, ¿no? Es un poco un camino que siguen muchas personas, ¿no? Y hay mucha gente, o bastante gente, que, sobre todo en los últimos tiempos, personas mayores de 35 años, que vuelven con todo a coleccionar los cromos, los del presente, y a reconstruir lo que no tienen, ¿no? Hemos hablado antes de tu pasado en Don Balón, pudimos trabajar juntos un tiempo, recordando aquellos extras que hacíamos en verano para diferentes competiciones que había. Aquello era un poco también trabajo como parecido a lo que hacéis ahora desde Panini, ¿no? A la hora de hacer álbum de cromos, quizás de una forma más artesanal, porque había que luchar bastante por conseguir todo lo que eran las fotografías, ¿no? de cada equipo y completar esos álbumes. Sí, lo has definido muy bien, que era un trabajazo artesanal. Hoy es mucho más fácil por los adelantos tecnológicos, etcétera, conseguir sobre todo el material gráfico, acceder a la información. Entonces era artesanal. Todos los que pasamos por allí hicimos unos trabajos enormes con los extras, y unos trabajos que yo diría que fueron pioneros, porque sí que había extras anteriormente, pero no con ese detalle de las imágenes de todos los jugadores. Y unos trabajos, yo recuerdo que un año me parece que se vendieron casi 170.000 copias de una extra liga. O sea, era una
auténtica locura las ventas, el interés que generaba aquel producto en la gente en aquellos tiempos, ¿no? Obviamente los tiempos han cambiado, ya hace mucho tiempo de aquello, pero da pena, ¿no? Que ya no exista como cabecera, ¿no? Que salga a la calle una revista como era Don Balón. Me da pena porque, bueno, para mí Don Balón fue una escuela de periodismo y seguramente también una escuela de vida, ¿no? Y conocí mucha gente, muchos compañeros buenos, etcétera, etcétera. Y como producto, pues claro que me da pena, porque era una buena revista de fútbol, que quizá una revista de fútbol ortodoxa ya no existe en España, ¿no? De todas formas, hay que entender que bueno, que los tiempos han cambiado mucho, la inmediatez de la información, y hoy en día es muy difícil sostener cualquier revista en el mercado, como los diarios, ¿no? Pero por otro lado también, por ejemplo, pienso, a veces voy por un kiosco de la revista Gigantes de Básquet, que fue como el homólogo a Don Balón en su época del básquet, un poco después, y sigue vigente, ¿no? Y a veces me entra ese punto de romanticismo y pienso, pues igual podía haber seguido vigente una cabecera tan prestigiosa y una revista tan buena como fue aquella. Volviendo al tema de los cromos, ¿a qué achacas a que tenga tanto éxito el tema del cromo vinculado al fútbol? Es un fenómeno que no pasa en otros tipos de deportes o a nivel, por lo menos hablando de España, ¿eh? O temáticas, porque yo recuerdo de pequeño que había cromos de dibujos animados, de series de televisión, pero eso no existe ahora, ¿no? Es básicamente el mercado se ha concentrado en lo que es el fútbol. Aquí realizan colecciones de animación, dijéramos, que funcionan, pero el fútbol sigue siendo lo más importante, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el fútbol sigue siendo el hobby más importante de este país, ¿no? Y es lógico, otros deportes no tienen ese seguimiento y al no tener seguimiento no hay el soporte necesario para editar colecciones suyas, ¿no? Este canal pretende hablar a partir de los cromos, de hablar de fútbol de los años, en mi caso por mi generación, años 80, años 90, tú también te puedes remontar a otros años anteriores. ¿Añoras tú también ese fútbol comparado con lo que se vive actualmente? Sí, rotundamente sí. A mí me gustaba ese fútbol que, como leí una vez, los futbolistas todavía eran terrenales y el fútbol era algo terrenal, cercano, ¿no? Me gustaba mucho más. Ahora está más adelantado, más evolucionado, pero aquel fútbol pues tenía un sabor. Yo sé en el que crecí, me hice mayor y me gusta mucho más. No había bar, no había cosas. Me sentía más a gusto en ese fútbol. Ahora sí, ¿sigues siguiendo la actualidad? ¿Sigues viendo partidos o estás un poco más despegado? No. Yo por el trabajo que desarrollo tengo que seguir igual que en los tiempos del Don Balón, conociendo hasta el último detalle de todos los equipos y de todos los jugadores, ¿no? Porque las colecciones de fútbol también son algo serio. La gente es muy severa con nosotros. No cometas un error, no dejes de sacar en una colección un jugador que está jugando o que aparece porque te bombardean a llamadas, quejas, etcétera, ¿no? Entonces, por mi obligación, sigo siguiendo el fútbol al detalle y también bastante por devoción. Quizá no tanto como años atrás, pero también me gusta el fútbol, soy futbolero y eso es así. Sí, eso es ADN ya. 50 años de Panini, más de 50 años. ¿Cómo ves el futuro del cromo? Todos los futuros hay que cuidarlos, mejorarlos, innovarlos, ¿no? Pero yo en el futuro del cromo lo sigo viendo muy positivo. El cromo tiene algo que lo sustenta, que es lo que se llama la magia del cromo, ese momento mágico de abrir un sobre, el factor sorpresa en lo que te va a salir. Eso sigue vigente, eso entronca mucho con el carácter de los niños y eso hasta el día de hoy no hay nada que lo haya podido sustituir. Por tanto, yo creo que el futuro de los cromos de fútbol, con las oscilaciones que siempre puede tener, pues ahí sigue el público y además, como te digo, se va incorporando cada vez gente más adulta que lo retoma como su hobby principal. Muy bien, gracias Juan Pedro por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo, es un resumen perfecto al final, esa sensación de abrir el cromo, esa sorpresa de lo que te va a salir. Y lo dicho, muchas gracias por participar en este podcast y en este canal que sabes que es tuyo. Ha sido un placer para mí, primero reencontrarme contigo y después pues atender a tus preguntas que me has hecho. Muy bien, muchas gracias. A ti.